¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Tangana Fútbol Club. El Real Madrid dimite de la Liga Española. Empate del Real Madrid de la Cartuja en la casa del Real Betis Balompié. Betis 1, Real Madrid 1. Un gol de Bellerín prácticamente sobre la bocina hace que el Real Madrid dimita absolutamente en bloque de la lucha por el título. Son ahora mismo 8 puntos los que distancian a Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona en el inicio de la jornada 33. Es la 32, pero es la 33ª jornada que se juega de la temporada y el Real Madrid ya ha jugado, acaba de empatar en la Cartuja, en la casa del Real Betis, y el Barça tiene que jugar mañana en Getafe, pero insisto, ya son 8 puntos de diferencia con un partido más jugado del Real Madrid en comparativa al Barça de Hansi Flick. La verdad, como el día del Alavés en el Bernabéu entre semana, no era un partido de dominio blanco, no era un partido que tenía que ganar o que merecía por mucho ganar el Real Madrid. El día del Alavés, el Madrid supo tener más gol y optimizar más, podemos decir, el talento para llevarse la victoria. No tuvo tanto gol el Alavés. Hoy el Betis, con solo 0-1 del Real Madrid, ha tenido muchas ocasiones. Ha lanzado 19 veces a la portería de Lunin y en la última, quizá la menos clara, la de Bellerín, ha rascado un punto importante para la lucha por Europa. Eso es Tangana y ya tenemos a uno de nuestros compañeros que siempre está aquí, uno de los fieles, a Alejandro Ruiz. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Guille. El Madrid límite de la Liga, ¿no? No sé si lo ves así. Bueno, yo creo que hoy hemos acontecido la crónica de una muerte anunciada. A partir de ahora, creo que lo que queda de Liga simplemente es un papelón, tanto para jugadores como para el propio Arbeloa e incluso para la afición, que tiene poquito a lo que agarrarse. El otro día hablábamos aquí en el Tangana de la baja afluencia del Bernabéu el día del Alavés. Yo creo que esto de aquí a final de temporada se va a ver bastante repetido. La realidad es que yo cuando has dicho papelón, Alejandro, te iba a decir si el papelón no lo hemos visto ya esa semana. Porque es un Madrid casi de pretemporada. El que vimos el otro día contra el Alavés en el Bernabéu Sí, y el que hemos visto hoy frente al Betis. Digo porque con el talento que tiene puede ganar cualquier partido del mundo, de Champions, de Liga, de Copa, el que sea. Pero es un Madrid que va paseándose por el campo, que no busca el 0-2. Hoy Valverde ha tenido arrancadas de impotencia de voy yo porque el equipo no llega. Mbappé y Vinicius no se encuentran, no se entienden. Hoy, por ejemplo, parece que si un día Thiago Pitarch contagió al Real Madrid, ahora el Real Madrid ya incluso ha contagiado a Thiago Pitarch. Es un Madrid... es un poco, mira, valiéndonos de que se juega en Sevilla, un poco feria. sí, además es bastante curioso porque la primera parte del Madrid, si lo analizamos a lo meramente futbolístico, una persona que no haya seguido al Madrid estos últimos 2 años te dirá, bueno, esa primera parte no es tan mala. Pero casi todo lo que desprende el equipo tiene ese aroma de poco pozo competitivo, de poca tensión competitiva, y eso además se ejemplifica además en jugadores clave. Hoy Vinicius creo que se salva de la tripleta de jugadores más destacados del Madrid, de Jude, de Kylian y de Vinicius. Creo que la actitud de Vinicius hoy ha sido mucho mejor que la de sus otros dos compañeros, pero al final si te pones a ver la gestualidad, el lenguaje corporal de estas dos estrellas del Real Madrid es que desprenden lo que tú comentas, que pueden hacer una jugada importante, que pueden ser jugadores destacados porque por calidad pueden marcar la diferencia, pero que no quieren. Y llegados a este punto de la temporada, con la liga perdida, yo no afrontaba el partido de hoy y creo que nadie en el Real Madrid afrontaba el partido de hoy teniendo en cuenta que si ganaban tenían opciones de ganar la liga. No creo que estemos en ese escenario, ese barco ya zarpó, pero creo que ni siquiera tienen ese arrebato de ego, de individualismo para demostrar que son mejores que el resto y para por lo menos producir eso que hemos visto en otros Real Madrid, en otros jugadores históricos de este equipo, ese arrebato de grandeza, ese arrebato, aunque sea de puro ego, como comentó, ni siquiera tiene eso el Real Madrid. Y todo lo que desprende es de un suelo competitivo, en mi opinión, bajísimo, y que siempre hablamos del nivel de la Liga Española, muchas veces se critica el nivel de la Liga doméstica, pero es que al Real Madrid ni siquiera le da para ser determinante en esta liga. Al final, teniendo en cuenta que el Real Madrid puede ganar los siguientes 5 partidos, poniéndonos en ese escenario, el Real Madrid no sacará 90 puntos en esta liga. Eso te habla un poco del escenario en el que está envuelto el Real Madrid a nivel competitivo y a nivel del día a día. Es total, es total. Yo siempre digo una cosa y es que los equipos
a pesar de que no se juegue nada, Barça, Madrid, Atlético, da igual, Villarreal, por ejemplo, que tienen su plaza ya conseguida, representan al escudo en cada jornada de Liga, en cada jornada de Copa y en cada partido de Champions. Y solo por el escudo, por quien representa, por todo lo que representa la gente de la grada, la gente que está en casa, la gente que compra la camiseta todos los años, hay que luchar y hay que, digamos, mantener limpio ese escudo. Y el Real Madrid, lo que decía Alejandro, no puedo estar más de acuerdo, es que no tiene grandeza. Y si ya al Real Madrid le quitas la grandeza, porque puedes no tener fútbol, puedes no encontrar el gol, puedes un día no tener el último pase, puede que la defensa no te funcione, que Álava esté mal, que Huijsen no convenza a nadie por los 60 millones que se fichó ahora mismo y que sigue siendo bueno, pues un central de mucho altibajo, también dentro de los partidos como ha sido el de hoy, pero no tener eso explica mucho del Madrid. Mira, Ale, te voy a decir un dato que es importante para entender, para entender a este Real Madrid. Rubén me ha dicho, coge el dato del día y vamos a contarlo en Tangana. No es el dato del día, pero es el dato de la semana. Vamos a decirlo así porque he sacado el mismo dato del Real Madrid Alavés y del Betis Real Madrid. El Betis hoy ha tirado 19 veces a portería de Lunin, buscando el gol en la portería de Lunin. También tiró 19 veces el Alavés el otro día en el Bernabéu. Tiró 19 veces el Alavés, tiró 24 el Real Madrid. Pero es que hoy, frente al Betis, ha tirado 19 el Betis y solo ha tirado 12 el Real Madrid a la portería de Álvaro Valles. No solo quiere decir esto que el Madrid está mal en defensa, es que cualquier equipo, Betis o Alavés, te iguala prácticamente tu olfato, tu peligro y tu pólvora en campo contrario. Pero es que, claro, si nos vamos al otro día, el Real Madrid tiene 1,62 goles esperados en el Bernabéu frente al Alavés. 1,62. El Alavés tuvo 1,76, más que el Real Madrid. Hoy, en el Villamarín no, en la Cartuja, empatan los dos equipos a 1,08 goles esperados. Te habla de que el Betis con Bakambu y luego el Cucho, Antony y Abde te iguala la pegada de Bellingham, Mbappé y Vinicius. El dato, Ale, lo dice todo. Sí, y yo lo comenté el otro día, ¿eh? Muchas veces hemos centrado el debate en el tema de la presión, el tema defensivo, el engranaje, cómo esas piezas hacían que el equipo fuese más equilibrado, pero la realidad al final nos va golpeando día a día, y es que el Real Madrid hoy ha generado muy poquito fútbol en la primera mitad incluso. Yo recuerdo el gol de Vinicius, que viene tras un rechace de un golpeo lejano de Fede, y ese tiro de Jude Bellingham que desvía Valles a córner. Poco más en la primera parte. En la segunda parte tenemos la acción de Vinicius en la que golpea mal, la acción individual de Fede y una acción dentro del área de Mbappé. Y ya está. Ese es todo el ataque del Real Madrid hoy en la Cartuja, de un equipo que se presenta a domicilio con jugadores como Vinicius, como Mbappé, como Bellingham, como Fede. Hoy yo creo que incluso con Brahim, creo que la excusa era ninguna. Pero es que el Real Madrid, si os fijáis en los automatismos que tiene ofensivos, ¿cuántas veces vemos que el Real Madrid, cuando sale a la contra o cuando va a iniciar un ataque, tiene más de un jugador por delante de la línea del balón? Es que es muy difícil de ver eso, Guille, en el Real Madrid. Es que son jugadas todo el rato muy aisladas, al final las secuencias se van repitiendo, es balón abierto a Vinicius, Mbappé que tampoco ocupa ni quiere ocupar la posición de 9, y vemos ahora cómo en ciertas ocasiones llega Jude de tráiler, pero en la mayoría de ocasiones la jugada se tiene que frenar ahí, el Madrid tiene que atacar en estático la frontal del área, donde le cuesta mucho, porque no tiene grandes pasadores, porque no tiene grandes filtradores para movimientos dentro del área, que también hay pocos movimientos, y además contamos con que no estaba Arda Güler, que es uno de los que mejor entienden ese juego de espacios reducidos y ese pase filtrado hacia adelante mucho más vertical. Pero la realidad es que el Real Madrid es muy previsible, es un equipo que ataca de manera muy simple, que no tiene una calidad de movimientos estructurada, y después en Liga yo siempre comento, y lo has comentado también muy acertadamente, muchas veces es difícil tener el nivel de activación, el nivel de mentalidad igual en Liga que en Champions, que en grandes escenarios. Pero al final los equipos grandes, el Real Madrid que ha ganado ligas, el Barça que está ganando ligas, lo suelen hacer porque tienen una serie de automatismos y una serie de recursos a los que agarrarse en la jornada 16 o en la jornada 31 cuando no tienen el día y cuando tienen un día espeso. Y eso es lo que diferencia principalmente al Barcelona del Real Madrid, que el Barcelona sí que ha encontrado con mayor frecuencia ese tipo de recursos que en el día a día te dan un plus. El Real Madrid esto no lo tiene. El Real Madrid puede tener el día,
lo tuvo contra el Elche, por ejemplo, el Bernabéu, lo tiene de manera aislada, pero no es un equipo que cuando tú veas los partidos reconozcas patrones nítidos y de calidad en sus movimientos ofensivos. Si a eso le sumas que le cuesta un auténtico mundo dejar la portería a cero, te deja como resultado este Real Madrid que estamos viendo, que cuando está regular no gana y cuando está bien muchas veces tampoco, porque si el nivel de inspiración no es suficiente como para destacarte en el marcador, poner un 0-2, un 0-3 o de local, el Real Madrid le cuesta un mundo. Le cuesta un mundo cerrar partidos y le cuesta un mundo sacar 3 puntos de 3 puntos. A mí lo que me llama mucho la atención es la nula capacidad, creo que es nula, la nula capacidad del Real Madrid para no caerse del partido y controlar los partidos. Creo que la palabra es controlar. El otro día, por ejemplo, el Barça frente al Celta no es un gran partido del Barça. Encuentra el gol en una jugada de Lamine, hay un penalti, Lamine lo mete, se lesiona e incluso si Lamine, que más o menos ahora mismo es medio Barça y con un Pedri fundido, el Barça encuentra en la segunda parte la capacidad de que prácticamente no pase nada cerca de la portería de Joan García o minimizar prácticamente la llegada del Celta. El Real Madrid me parece que no encuentra nada para controlar partidos. Es cierto que hoy falta Tchouaméni y que seguramente el Tchouaméni hubiese ganado un poquito más el centro del campo. Eso es otra. Depende si Tchouaméni entra por Thiago, entra por Bellingham o entra por Brahim. Es muy diferente el papel, porque hoy con Valverde y Pitarch solo y Bellingham haciendo las veces de únicamente llegador y de segunda punta, el Betis le ha ganado muy fácil el centro del campo al Madrid. Pero el Real Madrid sufre muchísimo y no consigue en ningún momento parar la hemorragia. El Betis llega a campo rival y llega a la portería de Lunin, pues cada 5 minutos llegaba 1 o 2 veces. Pero no hay un tramo de partido de 10, 12, 15 minutos que el Madrid diga, paro la hemorragia y aquí no pasa nada, por lo menos para recuperar, para coger aire, para estructurarse. Tampoco hay ningún cambio de banquillo que haga el Madrid parar el partido y controlarlo. De hecho, ha entrado Camavinga desde el banquillo y obviamente Camavinga ya sabemos la temporada que ha tenido y el otro día el Bernabéu se lo hizo saber con los pitos. Pero hemos visto más de Camavinga casi haciendo el 0-2 en una buena jugada en ataque que siendo centrocampista. Es que no hay ningún jugador del Madrid que sea centrocampista y actúe como eso. Pero es que para darse esos escenarios que comentas, Guille, esos escenarios de que no pasa nada, de que el Real Madrid tiene el control del partido, tú tienes que tener una buena gestión del balón. Y el Real Madrid en estos 2 últimos años ha sido un desastre en la gestión del balón. No hay circuitos de pase con sentido, no hay circuitos de pase que te permitan ocupar campo rival con tranquilidad y hacer sufrir al equipo rival. No hay contras en las que se den pases clave para martillar al equipo rival y hacerle dudar. Al final este Real Madrid, al que le cuesta tanto progresar con balón, al que le cuesta tanto retenerlo, al que le cuesta tanto generar peligro de manera continuada, al final le vas dando alas al rival. Para mí el Betis hoy no hace un gran partido, Guille. Hace un partido, para mi punto de vista, espeso. Pero es un Betis al que realmente cuando te plantas en el minuto 70, 80 de partido, le dejas entrar en el partido porque estás 0-1, porque le estás dejando tener ocasiones, porque no eres capaz de retener el esférico y porque no eres capaz tampoco de generarle peligro con continuidad. A partir de ahí no es que abras una ventana, es que abres todas las ventanas de casa, la puerta para que te entren por donde quieran. Y es un escenario que venimos viendo repetidamente en el Real Madrid. Y cuando más ha sido capaz el Madrid de disimular este tipo de situaciones es cuando el nivel de activación ha sido altísimo. Pero tú no puedes depender de tener un nivel de activación extraordinario y de estar extra motivado para controlar este tipo de situaciones y este tipo de escenarios. Y el Real Madrid al final es que es la prueba del algodón, siempre lo digo, si tú no manejas bien la pelota vas a sufrir ofensivamente y vas a sufrir defensivamente. Y aquí el centro del campo, el Real Madrid, rara vez es capaz de imponerse a nadie. Totalmente. Yo estoy de acuerdo en que el Betis no ha hecho buen partido, Estoy de acuerdo, o sea, he visto mucho partido del Betis este año y no pongo este partido del Betis en el top 10, igual no, Top 5 seguro que no. No, pero top seguro 10 que no. tampoco. Seguro que no. Además es que tienes que tener en cuenta que prácticamente el mejor jugador del Betis ha sido Amrabat y hemos valorado sobre todo que ha sido capaz de controlar esas segundas jugadas, de controlar las transiciones del Madrid, pero si analizas, por ejemplo, el partido de Abde, yo creo que Trent ha estado superior al extremo izquierdo marroquí. Si analizas el partido de Antony, salvo esta última jugada en la que por pillería y por un buen recurso de poner el cuerpo anticipa a Mendy, no le ha generado ningún tipo de peligro a Mendy. Tanto Cucho como Bakambu no han tenido situaciones claras en las que entiendas que han desarbolado a la defensa del Real Madrid y tampoco el centro del campo le ha funcionado demasiado bien. Isco, Lo Celso cuando han entrado no han estado especialmente participativos y no han sido dañinos, pero es que Marroca, Fidalgo y Fornals
tampoco han hecho un gran partido. Si te pones a pensar uno por uno los jugadores del Betis, realmente ninguno ha destacado. Pero es lo que digo, el Betis sí que se ha mantenido en el partido. El Betis sí que ha sentido que el partido lo tenía en el empate y que si eran capaces de generar ocasiones de manera continuada en ese tramo final, el Real Madrid es flojo. Y eso es una gran virtud del Betis hoy. El Betis ha querido hasta el final, ha generado ocasiones hasta el final con su fútbol hoy, con lo que han podido hacer hoy, pero sí que han tenido ese pozo competitivo de ir hasta el final. El Real Madrid no lo ha tenido. El Real Madrid tenía el partido ganado, tenía el partido relativamente controlado en ese tramo final y lo ha dejado escapar porque la tensión competitiva es nula. Totalmente. Mira, haciendo cuentas y viendo la clasificación, porque hay que mirar la clasificación, porque yo insisto, para mí, si el Madrid ganaba hoy en la Cartuja al Betis, metía una presión añadida al Barça de jugar mañana en un campo que no se le da bien tradicionalmente al equipo de Hansi Flick y podía meter presión, se quedaba a 6, si el Barça fallaba a 6 o a 7 y el clásico que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Digo porque hay que presionar y el Madrid ha estado muchas ¿Pero ligas. cuándo lo ha hecho este año? No lo ha hecho nunca. Yo creo que no lo ha hecho nunca. Es que recordamos, el Sadar, el partido del Mallorca, el partido del Getafe en el Bernabéu, es que son muchos partidos ya, Guille. Es que el Madrid no presiona a nadie. Presiona a nadie emocionalmente, digo. Sí, sí. Y te quiero decir un tema, es un dato, pero es digamos, este último mes, el balance del Real Madrid en este último mes son 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Son 2 partidos buenos, 3 partidos malos. 2 resultados buenos, mejor dicho, 3 resultados malos, 2 victorias, 1 empate y 1 derrota es el balance de este último mes de Arbeloa. Hay quien diría, y se puede decir, que este mes de Arbeloa en Liga es peor que todo el balance del Real Madrid de Xabi Alonso en Liga. Cuando Xabi Alonso se va del Madrid, solo había perdido un partido en Liga. Fue contra el Atlético de Madrid. Y no había pinchado mucho más. Hablo de memoria, creo que ninguno. Arbeloa este mes ha hecho 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en Liga. Digo porque es importante que el Madrid presione al Barça, pero también ya es importante que el Madrid empiece a evolucionar y a crecer de cara a la siguiente temporada, que esto es un tiempo que no per se tiene que estar perdido. Puedes recuperar jugadores y puedes encontrar jugadores de la plantilla que te den un plus de cara a la próxima temporada y eso, Alejandro, parece que es imposible. Sí, me está recordando un poco el escenario, no sé si te acuerdas de esto, de la segunda llegada de Zidane, aquel tramo final que se come de Liga con todo perdido, en el que parece que era una evaluación de Zidane para construir de cara a futuro. Está siendo un poco eso, pero sin evaluación. Está siendo un poco eso, pero sin futuro. Porque al final, yo creo que es imposible prácticamente que Arbeloa siga como entrenador del primer equipo. Creo que lo sabe él, creo que lo sabe la plantilla y creo que la plantilla incluso tiene la sensación de que esta temporada se ha acabado y están pensando la mayoría de ellos en el Mundial. Yo creo que a partir de ahí el Real Madrid tiene que sentir que nadie en ese equipo, y cuando digo nadie es nadie es intocable. Y a partir de ahí, si hay que tomar decisiones de todo tipo, se tienen que tomar. Y no estoy diciendo deshacer la plantilla al completo, estoy diciendo que se tome la decisión que se tome. Nadie en el club, nadie en la plantilla, nadie en la afición debe entender que hay ningún jugador imprescindible. Porque al final, cuando se producen 2 años como el que se ha producido en el Real Madrid y cuando se produce una situación en la que a falta de 5 jornadas el Real Madrid va a ir a pasearse prácticamente por el campo porque no tiene nada más que hacer y eso se contagia y eso se sabe y eso el Bernabéu lo tiene que hacer saber, hay que tomar decisiones grandes, Guille. No vale con quedárselo residual, no vale con decir que con esto vale y el año que viene hacemos reset y construcción nueva con otro entrenador. Yo creo que tiene que haber consecuencias. La primera consecuencia seguramente sea que Arbeloa, que era el gran proyecto que tenía el club en la cantera de entrenador, has quemado esa bala. Y esa bala ya no está. Y ese entrenador de futuro ya lo has quemado. Y es un gran desgaste, eso a nivel de club, a nivel de imagen de club. También es un gran desgaste que el entrenador que comenta Xabi Alonso, que era tu gran apuesta de futuro, tu gran proyecto, lo hayas quemado en apenas unos meses. Yo creo que la temporada es suficientemente grave como para que hablemos en términos bastante contundentes. Y que estemos en esta situación actual habla de lo mal que se llevan haciendo las cosas demasiado tiempo, Guille. Entonces, no me queda otra cosa que analizar pensando en el futuro y pensando en la toma de decisiones. Ya no me quiero centrar en el día de hoy. Creo que esto no tiene más recorrido. Y creo que es importante analizar los partidos, pero hay que analizar los partidos teniendo en cuenta lo que el Real Madrid tiene que hacer para salir de esta situación que casi se ha convertido en un bucle. Mira, vamos a hablar de jugadores. Ya que hemos empezado desde arriba hablando de los goles generados del Betis, Mbappé, Vinicius. Ahora hablamos de Brahim, pero Bellingham lleva ya 15 partidos
en ese año nuevo. Son 15 partidos de Bellingham ya en 2026, pre-lesión y post-lesión que tuvo mediados de febrero. Solo ha metido un gol Bellingham en 15 partidos. Y el tema de Bellingham es que, bueno, no es delantero centro, no se le pueden pedir goles, pero es que Bellingham en ese Real Madrid, a mi parecer, ha demostrado que es un gran segundo punta, un gran goleador, como fue en la primera liga de Bellingham nada más llegar Jude al Real Madrid, y no un gran ni notable siquiera centrocampista. Es decir, que lo que en Bellingham le da al equipo es o llegar en segunda línea o gol, o muy poquito, casi en todos los partidos. En la ida frente al Bayern es cierto que saca el equipo desde atrás en el campo del Bayern y lo saca un poquito y a través de la conducción mejora el equipo. Pero en un ecosistema donde el Madrid es dominante, que son casi todos los partidos de la temporada, Bellingham sigue sin encontrar su rol dentro del equipo. No lo encontró nunca con Xabi Alonso, hablo de mi opinión, y tampoco lo está encontrando con Arbeloa. Es cierto que Arbeloa le ha dado mucho partido entero, mucho partido completo a Bellingham. De los 15 ha habido 8 partidos completos de 90 minutos de Bellingham. Solo ha metido un gol y a mi parecer ha sido prácticamente intrascendente o muy poco trascendente en muchos partidos. Digo porque es un jugador que está bajo la lupa de el rendimiento y de lo que se esperaba de él para el Bernabéu, digo para el Bernabéu, para el público y para los que hablamos alrededor del Real Madrid. No lo sé dentro del club. Pero a mí Bellingham, la verdad, se me queda muy frío en ese Real Madrid. Más si cabe cuando el Madrid lo que más necesita es un centro del campo dominante, ganador y competitivo. Y ni dominante, ni ganador, ni competitivo lo emparejaría yo, Alejandro, ahora mismo al Bellingham de la temporada 25-26. Sí, al final, si somos sinceros y somos francos con el rendimiento de Jude Bellingham en el Real Madrid, ya son 3 temporadas, es media temporada espectacular, esa segunda vuelta ya baja un poco el nivel, seguramente por tema físico, y después 2 años desastrosos de Jude Bellingham. Voy a hacer un guiño aquí a mis compañeros de Twitter. Muchas veces creo que estamos cayendo en el recurso de analizar a Jude Bellingham como si fuese un pseudo Khedira. Y le estamos analizando o elogiando incluso, por repetir esfuerzos, por ser un centrocampista que empuja al equipo, que intenta estirar con conducciones, que intenta pues tener la personalidad, vamos a decir, de tener empuje a nivel de motor, a nivel físico. Pero es que Jude Bellingham es bastante más. Es que a mí me ha salido esta mañana, además, Guille, un vídeo de el partido aquel en el que Jude Bellingham firma el 2-1 contra el Barça en Liga, no sé si te acuerdas, Sí, ese gol que Josu la deja pasar. Y es un partidazo de estrella mundial el que hace aquel día. Sí. A nivel defensivo, a nivel ofensivo, a nivel aguantar la pelota, a nivel oxigenar. Yo me acuerdo el juego, ganándole la espalda a Frenkie de Jong, metiendo pases entre líneas, sí, siendo un jugador invisible para el centro del campo del Barça. Yo no lo he visto mucho más que ahí. pero es que recuerdo partidos, por ejemplo, no sé si recuerdas también en el Diego Armando Maradona en Nápoles. Es que hay muchos partidos de Bellingham en los que si tú lo comparas con el jugador actual, es que parece que estamos hablando de su hermano. Estamos hablando de otro futbolista, de otra persona. Y creo que Bellingham ha tenido varios problemas. El primero es la indecisión en la posición. Creo que el primer año, el sentir las mieles del gol, tanto que dice Statham, le mandamos un saludo, le perjudicó. Le perjudicó también ser el chico para todo, porque Ancelotti al final lo utilizó de delantero, lo utilizó de segundo delantero, lo utilizó de volcado a banda izquierda, de centrocampista, de doble pívot, lo utilizó de todas las maneras. También Xavi lo ha probado de todas las maneras, y también Arbeloa. Y creo que al final, cuando tú firmas una estrella mundial, lo lógico es que tú intentes encontrarle un acomodo perfecto, una posición perfecta para él. Y creo que el fichaje de Mbappé o cómo está construida la plantilla del Real Madrid no ha hecho que Jude Bellingham encuentre su sitio. Eso va en el debe también del club, ¿eh? No quiero echarle toda la culpa a Jude Bellingham. Pero al final, cuando hablamos de sinergias, cuando hablamos de jugadores complementarios, también entendemos que hay jugadores que tienen un estatus superior y que hay que saber rodear o hay que saber posicionar de mejor manera. Con Jude Bellingham no lo ha hecho. Luego está el apartado físico, está el apartado seguramente de ego, que él sintió que estaba en un estatus cuando firmó esa primera media vuelta que quizá no es del todo realista, quizá le llegó el éxito en el Real Madrid demasiado temprano, no lo sé, eso ya es una cuestión del pasado, es una cuestión de fútbol ficción, pero se han juntado muchos factores y el resultado actual es que Jude Bellingham en el Real Madrid actual es un problema. Es un problema porque no es atacante, porque no es centrocampista, porque difícilmente puedas acoplarlo a los centrocampistas que tienes, incluso que quieres firmar. Entonces está en un terreno de indecisión
Guille, que yo entiendo las dudas del madridismo y lo que no entiendo son las dudas del club, las no dudas, mejor dicho, del club. Me da la Total. sensación de que es un jugador que tiene el estatus en el club a nivel interno de intocable y yo creo que en ningún caso estamos en ese escenario. Y a mí el otro jugador que me preocupa, y me preocupa y mucho del Madrid, es Huijsen. A mí Huijsen me encanta, o me encanta lo que parecía que iba a ser Huijsen. A mí el Huijsen, vamos a aclararlo, a mí el Dean Huijsen del Bournemouth, de Iraola, me encanta. Y cuando el Madrid paga 60 millones por Dean Huijsen, no me equivoco, ¿no, Alejandro? Son 60, que hablo de memoria. Sí, 60-70, ¿eh? No sé Sí, si el fichaje tiene algo de bonus y demás, pero entre 60 y el 70. montante es importante. Central de millonada. Me parece un jugador interesante. Obviamente hay un sobreprecio en el mercado de Premier y tienes que Sí. pagarlo, pero me parece un acierto de fichaje. La temporada de Huijsen a mí no me parece buena por ningún lado y en ninguno de los meses de la temporada. No me parece que nunca haya un mes de Huijsen en la temporada que haya convencido absolutamente al Bernabéu de Al que este es inicio un sí, ¿eh? Sí, igual en la mejor racha de Xabi Alonso en Y Liga ahora te hasta el partido explicaré, frente al creo, Atlético. ahora te explicaré por qué, yo creo. Yo te digo que a mí, haciendo la fotografía global, y ahora me cuentas tú, la fotografía global de Huijsen es la de un central con mucha duda, inexperto. Digamos, un Camavinga de central. Digo porque siempre que sale deja mucha duda, tiene altibajos. Hoy, por ejemplo, la amarilla que le sacan es de perder el sitio, perder la noción, y una amarilla que creo que se puede ahorrar perfectamente. Y se puede ahorrar, y digo ahorrar porque es que en abril el Madrid ha jugado 6 partidos y Huijsen solo ha sido titular en 4. De 4 solo ha terminado 3. Solo el otro día frente al Alavés hizo 90 minutos. Claro, son 4 titularidades, es suplente en los 2 del Bayern, en uno entra en la ida para jugar 30 minutos, en el partido más importante de la temporada, frente al Bayern en Múnich, no juega ni un minuto. De los 4 titularidades en Liga, 3 no termina el partido y 2 son por amarillas. Digo porque tiene 21 años, va a mejorar mucho y yo me lo sigo creyendo, ¿eh? Algún día como un prototipo de gran central. Pero a mí me ha decepcionado muchísimo la primera temporada de Huijsen. Yo creo que con Hausen sucede lo siguiente. Sucede que su inicio de temporada es muy bueno cuando el equipo está en una muy buena dinámica. Y yo creo que ahora mismo su situación actual, con 20-21 años, no sé exactamente el dato, es la de un central que tiene grandes cualidades con balón, tiene muchas dudas sin balón, tiene muchas dudas en el juego aéreo a pesar de su envergadura, tiene muchas dudas para defender a campo abierto, él defiende bastante mejor hacia adelante, y ahora mismo yo creo que es un perfil de jugador al que le viene muy bien cuando el equipo entra dentro de una dinámica de activación defensiva muy alta. Cuando el equipo no es compacto, cuando el equipo no es sólido y no se comporta como un engranaje defensivo sólido y potente, que eso sí que lo vimos en ese tramo inicial de 12-13 partidos con Xabi Alonso, es un central que va a dejar dudas. Lo comparo con un central histórico del Real Madrid como Pepe. Al final Pepe es un central que por cualidades brutas, estamos hablando de un central, una leyenda del fútbol, ¿vale? Entendedme, pero es un central que casi que va a encajar en cualquier contexto que le des y tiene la personalidad y el cuajo suficiente como para rendir en escenarios en los que su equipo sea dominante, en escenarios en los que su equipo tenga que sufrir, en todo tipo de escenarios más propositivos, más reactivos. Hausen yo creo que ahora mismo es un central de un tipo de juego como el que, por ejemplo, vemos en la selección española, de un equipo que quiera dominar, un equipo que defienda demasiado hacia adelante, que quiera arriba morder, que tenga cualidades como para gestionar bien la pelota y recuperar bien la pelota. Para este tipo de escenarios yo creo que Hausen te suma mucho, porque con balón, insisto, viene creciendo, incluso en el partido de que ha dejado dudas, a mí no me ha disgustado en exceso Hausen. Sí que ha tenido errores, pero no me parecen errores de bulto. La acción de la María que comentas creo que es culpa suya, pero también es culpa de Mendy y de cómo el Madrid ha perdido la pelota en esa banda izquierda. Entonces, creo que es un central que tendremos que valorar en el futuro. Yo creo que si están sanos la pareja de centrales del Real Madrid es clara, serán Rudiger, Militao, pero creo que es un central que el Real Madrid tiene que saber proteger, tiene que saber cuidar. Igual que otros perfiles, les tienes que dar el escenario ideal para que se puedan desarrollar en condiciones normales. No de la nada te salen jugadores que sean capaces de reventarla en cualquier tipo de contexto. Esos son los muy, muy especiales. El Real Madrid no ha fichado en Hausen un jugador para mí histórico y generacional. Ha fichado un buen central, un central que te pueda aportar mucho de cara al futuro, pero un central que vas a tener que rodear. Y esa es la misión del Real Madrid, no solo con Hausen, sino con tantos otros jugadores. Mi sensación, y estoy de acuerdo en gran parte contigo, Alejandro, es que
los 70 de Huijsen y los 80 me parece que fueron de Bellingham, es para pedirle más. Y entiendo que Huijsen Bueno, hay que cuidarlo y mejorarlo, pero digo que es para pedir… ¿Qué ibas a decir? no, que Bellingham son 120. Vale, los 120 de Bellingham y los 70 Es peor, de José, que es peor, peor, son para pedirle más en cualquier tipo de muchísimo contexto. más. Me explico, porque yo entiendo tú lo que dices, que seguramente si Huijsen está en el Madrid con Ramos y Marcelo al lado y con Casemiro por delante, seguramente Huijsen elevaría el nivel muchísimo y veríamos un central totalmente diferente. Y si Bellingham jugase como jugó alguna vez o muchas veces Isco por delante de Casemiro, Modric y Kroos, sería un jugador de una llegada infinita Y y lo sería un fue. jugador súper importante. Y lo fue, por ejemplo, la primera temporada sin Benzema. Pero claro, yo lo que le pido a Bellingham de 120, a Huijsen de 70, es que no sean solo un jugador de acorazado. O sea, no sea un jugador solo de la guinda, de poner la guinda, de acorazado o de mejorar y dar el plus. Es que tienen que ser parte de la columna vertebral del Real Madrid. Digo porque hoy, ante un Betis, que ni fu ni fa, pues tampoco ha sido un gran Betis, sin Lunin el Madrid pierde el partido. Sí, sí, sí. Y yo estoy bastante de acuerdo en lo que dices, pero al final entramos en un debate casi existencial. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el colectivo o la suma de individualidades? Yo no sabría decirte cuál es el mayor problema del Real Madrid. Si son los individuos que no tienen el nivel necesario para jugar en el Real Madrid o es que el sistema colectivo hace que todos luzcan más feos de lo que son. Ya no sabría decirte. Llevamos Sí, 2 años teniendo este debate. Entonces, ya no sabría qué decirte. Yo creo que con Xabi Alonso, por ejemplo, en ese inicio de temporada, la estructura parecía hacer ver que el Real Madrid, pues oye, tenía debilidades, tenía carencias grandes, pero que el equipo tenía pinta de poder corregirlas, poder solventarlas y ser competitivo, al menos en el día a día. Yo, por ejemplo, veo al Barcelona de hoy y el Barcelona no es un equipo perfecto. ¿Cuántas veces hemos analizado la línea defensiva del Barça? ¿Cómo tiran el fuera de juego? Las dificultades que tienen para defender la espalda de los centrales. La falta muchas veces de acierto del 9. Ha tenido temporadas Lewandowski de más acierto, Ferran de más acierto, pero tiene dudas con el 9. Pero al final el Barcelona tiene recursos a los que agarrarse y tiene una estructura que le permite ser más o menos coherente con su línea. sí, sí. El Real Madrid no ha tenido eso. Entonces, cuando no tienes eso, el colectivo se te cae y los individuos se te caen. Y te pueden parecer muy talentosos, pero si la estructura colectiva no funciona, seguramente todo se te vaya a desmoronar y esos jugadores empiezan a devaluarse. Por tanto, es lo que te comento antes y volvemos a la raíz. El Real Madrid tiene que pararse, tiene que sosegarse, tiene que entender que ahora mismo no ha estado poniendo el foco en lo deportivo en los últimos años, o no lo suficiente, o no estaba integrado suficientemente ese lenguaje dentro del día a día del club. Y a partir de ahora se tienen que tomar decisiones, lo primero con el entrenador y después con la confección de plantilla, que hagan que primero el colectivo parezca que es más sólido y sobre todo que esas piezas que tú bien comentas que parece que se están devaluando y que tienen muchas dudas, por lo menos emerjan, porque no te puedes cargar a los 25, Guille. Vas a poder hacer una reestructuración de ¿cuántos? De 5, 6, 7 por 3, otros 5, 4. 6, 7 que van a llegar. Sí, 3, O 4, 3, 5. 4, los que sean. Pero al final vas a entender que vas a intentar Sí. cambiar un poco la dinámica y hacer que esos que tienes, en los que confiaste y por eso pagaste 120, pagaste 60 por Mastantuono, pagaste 50 por Carreras, 70 por Hausen, 80 por Tchouaméni. Al final te van a tener que funcionar algunos, no vas a poder cambiarlo todo. Sí, yo estaba convencido que si Arbeloa conseguía primer medalla de Arbeloa, la apuesta por la cantera, creo que si Arbeloa juntaba la apuesta por la cantera, que le ha salido, y hoy, por ejemplo, ha vuelto Pitarch al once titular, es cierto que es un Tchouaméni, pero si juntaba la cantera, que Mbappé y Vinicius se funcionasen, un poquito mejoría la defensa y la evolución del equipo y potenciar a Huijsen, a Bellingham, por ejemplo, igual Arbeloa se quedaba por la ausencia de alternativas claras, reales en el mercado. Igual se quedaba, pero claro, con la involución del equipo, incluso estando Arbeloa e incluso en Liga, cuando ya no te juegas nada, ya es muy difícil de sostener, no siendo además la medalla de la apuesta de la cantera la que más luce o la que más cariño le tienen dentro del Real Madrid. Entonces, claro, por Sí, sí. ahí Arbeloa igual ha conseguido el logro que menor rédito te da en pasillos, despachos y dentro de la junta directiva. Pero, bueno, pues así está el Madrid a Sí, día de hoy. yo Alejandro, por aquí una terminar, lo que puntualización. quieras. Sí, Sí, una puntualización pequeña de lo que has dicho. Al final podemos criticar muchas cosas de Arbeloa,
pero cuando venimos en una dinámica en la que Ancelotti no fue capaz de conducir la No, no, situación, Xabi Alonso total. tampoco y Arbeloa tampoco, podemos estar más o menos de acuerdo en cierta toma de decisiones que han tenido estos tres técnicos, con tres libretos totalmente diferentes, con tres maneras de acercarse a los jugadores totalmente diferentes. Al final, cuando las cosas no funcionan, tienes que mirar más arriba, incluso más abajo. Tienes que mirar a la toma de decisiones que se hacen arriba y a cómo está confeccionado ese grupo. Y por qué tres entrenadores que yo creo que venían con muchas ganas o que estaban con muchas ganas de trabajar y de darle la vuelta a la situación, no han sido capaces de encontrar ningún recurso para hacer que el equipo fuese competitivo más allá de 2 o 3 partidos seguidos. Totalmente. Alejandro Ruiz, mil gracias por estar hoy con A nosotros, que vosotros, Eloy no ha siempre. podido estar por... Bueno, está un poco malo, está un Le mandamos poquito... un abrazo a Eloy. Sí, Sí, sí. es por salud, Un pero abrazo nada enorme. grave. Y a Abrazo Rubén a también. Eloy y Rubén, abrazo también, pero bueno, que Rubén está pasándoselo bien, creo que tiene una boda El por Rus. ahí, o sea que abrazo un poquito menos afectuoso. Eh, La fuerza la concentramos en Eloy Lecina y a Rubén, pues ya de paso también se lo damos. Alejandro, mil gracias, un abrazo, un placer. y un placer coincidir contigo siempre, Guille. Un abrazo. Igualmente. Gracias a Alejandro que nos ha acompañado y vamos a dar las notas. Las notas del Real Betis 1, Real Madrid 1. La vamos a enseñar en pantalla y lo vamos a hacer rápido. El Madrid pierde las opciones de liga, dimite de la liga con este empate en la Cartuja frente al Real Betis. Y vamos a empezar por el suspenso, o mejor dicho, los suspensos. Vamos a verlos en pantalla. Se lo damos a Kylian Mbappé, 0 goles, 0 asistencias, muy pocas llegadas, 0,0 goles esperados generados este partido frente al Betis en la Cartuja. Creo que se justifica por sí solo, pero la verdad, partido muy gris, por no decir negro, de Kylian Mbappé. Vamos a por el suficiente. ¿A quién salvamos de milagro? Y aquí me refería, por eso hay dos. Son los suficientes.